El pasado lunes 20 de abril se cumplieron 30 años de la saga de Fire Emblem, por lo cual Nintendo, o más bien Intelligent System junto con Nintendo, planeaban hacer un evento conmemorativo, una convención en Japón, lo cual me encantaría ir por toda la mercancía y momentos y cosas que podría encontrar. Sin embargo, ir a Japón es bastante caro y obviamente por la cuarentena a nivel mundial dudo que se pueda hacer el evento. De hecho, se canceló, ¿sí? No está de más mencionar que Fire Emblem es una de las sagas de videojuegos más importantes para mí. Literalmente he jugado todos los juegos de Fire Emblem que han llegado de este lado del charco, porque hay muchos que no llegaron a las consolas de Nintendo. Por lo cual, si no lo han notado, los últimos dos videos han tenido que ver con este juego. El primero hablando de Three Houses y el segundo hablando de los DLCs, incluyendo a Violet de Three Houses. Pues bien, creo que no está de más que les cuente mi experiencia con todos los Fire Emblems en Occidente. Empecemos por ahí del año 2003, cuando jugué Super Smash Bros. Melee. Sí, tengo que hacer un hincapié en Melee porque si no hubiera sido por este juego no me hubiera enamorado. Suena algo gay siendo personajes varones, pero no me hubiera gustado los personajes espadachines de Marty Roy, con buenos combos y buenas tácticas. Gracias a esta aparición en Smash se le dio apertura a Intelligent System de entrar con fuerza a poner un juego de Fire Emblem en Occidente, y el primero es Fire Emblem Blazing Swords, o vulgarmente conocido solamente como Fire Emblem para la Game Boy Advance. De hecho, están a punto de ver el comercial. The drums of war are beating. No man can be trusted. What happened to Dorcas? I put poison in his mutton. Build an army. Trust nobody. Fire Emblem. Only on Game Boy Advance. Rated everyone. Este juego consta de un RPG táctico, pero las características principales de otro tipo de juegos similares como Final Fantasy Crystal Chronicles o XCOM es el instinto de muerte permanente, que creo que también existen juegos como XCOM. Sin embargo, cada unidad del juego es un personaje específico con una vida y un trasfondo, y si se muere va a pesar un poco en el desarrollo de la trama. Pero ¿de qué trata Fire Emblem Blazing Swords? Pues comienza en una pequeña aldea donde tú, un pequeño estratega, se encuentra inconsciente en una carpa junto a una linda chica de nombre Lindis. Una linda chica con piernas kilométricas. Ay, están bien largas esas piernas. Bueno, esta chica es parte de una comunidad nómada. Entonces, pues te dice que quién eres, te pregunta un poco sobre ti. Pero en ese momento es atacada por un grupo de bandidos, por lo cual la primera parte de la historia es un tutorial junto con Lyn para conocerla y para aprender los diferentes tipos de habilidades y estrategias que existen en el juego. Empezando por las unidades, que tenemos los que atacan a distancia, como son magos y arqueros, y las unidades comunes que caminan y pelean de frente, que van desde espadachines, lanceros, caballeros, jinetes, entre otros. Sin embargo, lo que caracteriza a esta pequeña historia es que Lyn no es en realidad un nómada. Lyn en realidad es una muchacha feudal que fue abandonada en algún tiempo con su padre en la comunidad nómada. Después de este momento, la historia continúa con otros dos señores feudales que junto con Lyn tienen que tratar de salvar a su continente de la amenaza de un grupo terrorista que quiere generar guerra llamado los Colmillos Negros. Estos dos señores feudales son Lord Eliwood y Lord Hector, también conocido respectivamente como el super tanque mamadísimo, y a Eliwood como el Roy. Fíjense que hubo un problema con Eliwood porque todo el mundo estuvo confundiendo que tal vez él era Roy de Super Smash Bros. Melee, pero llegando un poquito el spoiler, él no es Roy, él es el padre de Roy, por lo cual este juego es una precuela del Fire Emblem que nos trajo al personaje pelirrojo en Smash. Este juego, si lo tuviera que calificar de alguna manera, sería nivel 2, básico, porque sí plantea las mecánicas del juego, pero siendo de los primeros que se trajo en Occidente, llega a ser bastante pesado. El juego se maneja por capítulos y básicamente es una escalera larga donde das un paso arriba al siguiente capítulo, pero no te puedes regresar en progresión. Por lo cual le doy un nivel 2, es decir, básico, por las mecánicas de juego. Sin embargo, la historia es bastante buena, no solo por tanto Lyn, Eliwood y Hector, sino también por la trama que se va desentrañando entre el conflicto de guerra de los Colmillos Negros y una constante que aparece en la mayoría de Fire Emblem, es decir, los Manakete,
que son una raza de humanos que con una piedra especial se pueden convertir en dragones. Eso es lo que se piensa en ese momento. Sin embargo, el lore de Fire Emblem es bastante amplio y básicamente pasan milenios entre un juego y otro. El continente evoluciona y las cosas cambian, aunque se mantienen en un estado medieval. La tecnología no avanza mucho. Bueno, ese fue el primer Fire Emblem que probé. El segundo Fire Emblem salió unos años después, creo que 2, y es Fire Emblem The Sacred Stones. Este Fire Emblem lo voy a calificar antes de continuar explicándolo. Le doy nivel 4, sobresaliente. ¿Por qué? Porque es un juego muy bueno tanto en historia como en gameplay y es muy bueno también para introducir a las personas nuevas a jugar Fire Emblem del estilo clásico. ¿A qué me refiero? Para empezar, cuenta con un sistema de gameplay similar al anterior, pero agregando 3 cosas más. Número 1, nos permite deambular en el continente y poder buscar misiones alternas o lugares específicos para eliminar monstruos y otras calamidades que nos permiten entrenar. En el juego anterior no pasaba lo siguiente: si tú pasabas a otro capítulo, ¡pam!, se acabó, no hay punto de regreso. Y en este no, en este antes de cada capítulo puedes hacer lo que tú quieras en el continente para entretenerte y mejorar a tus unidades. Número 2, tiene unidades novato. ¿A qué me refiero con unidades novato? También no olvidé mencionar que en Fire Emblem cada unidad se puede promover, es decir, puedes ser un jinete y luego convertirte en un paladín. Puedes ser un caballero normal y luego un general. Y los señores feudales se convierten en grandes señores feudales, es decir, una especie de evolución a la clase y mejora entre armas y habilidades. Pues en esta ocasión hay unas unidades que son principiantes, unidades muy débiles, pero si llegas a poder entrenarlas de manera sobresaliente pueden convertirse en tus mejores unidades del juego. También otro punto a su favor es que tiene 2 historias alternas y 2 finales diferentes. ¿Y por qué se da esto en Fire Emblem The Sacred Stone? Porque tenemos 2 protagonistas que son los reyes gemelos, la princesa Erika y el príncipe Efraín. Y el conflicto se ve de 2 puntos de vista. Hay un punto de unión entre los dos, pero al final prevalecerá la visión de cada uno como protagonista para el posible final. Estos Fire Emblem fueron los 2 que llegaron a Game Boy Advance en Occidente. Posteriormente tuvimos la primera gran entrega de sobremesa que fue para la Nintendo GameCube, el cual fue Fire Emblem Path of Radiance, o también conocido el de Like. Sí, ya saben, el tercer personaje de Fire Emblem invitado para Super Smash Bros. Brawl. Este personaje tiene una característica muy peculiar comparada a casi la mayoría de otros protagonistas de los otros Fire Emblem. Él no es un señor feudal, él es un mercenario con mucha habilidad tanto como para ganarse su lugar en Super Smash. Pero ¿de qué trata Fire Emblem Path of Radiance? Bueno, este primer Fire Emblem de sobremesa, tomando en cuenta que los 2 anteriores fueron en una consola portátil, tiende a ser mucho más largo. La mayoría de Fire Emblems de consolas portátiles no van a más de 24 o 25 episodios. Este es el primer Fire Emblem que cuenta con alrededor de unos 35-40 episodios, además de ser el primero en agregar combate en 3D, ya que la mayoría se usaba con sprites del Super NES y de Game Boy Advance. Fire Emblem Path of Radiance trata de una guerra, sí, como la mayoría de Fire Emblems, pero en este caso el conflicto es más grande, no solo porque abarca todo el continente, sino porque abarca una clase de racismo y clasismo ante una nueva raza en particular. Como mencioné, la mayoría de Fire Emblem existen los Manequete. Los Manequete son humanos que se transforman en dragones. En este Fire Emblem también existen, pero existen otros humanos que se transforman en otro tipo de animales. Esta raza es conocida como los Lagus, que incluye a los Manequete, que incluye a los hombres fiera, por decir algo, que se convierten en tigre, gatos y leones, a los hombres pájaro, que se convierten en cuervos, en halcones y en garzas. Y esta raza es parte de un conflicto no solo con los villanos, sino también con los protagonistas, porque son considerados como subhumanos. Las personas como nosotros que no se transforman en animales o en dragones son conocidos como los Brorks. Entonces el conflicto principal es entre los Brorks y los Lagus. Y Ike es el héroe de la guerra que llega a un punto de generar paz entre estas 2 razas. Porque como mencioné, no solo los enemigos tienen el conflicto, también los protagonistas y un grupo religioso de gran poder que controla el continente, que vendrían siendo tus aliados. Otro gran conflicto que tiene Fire Emblem Three Houses, aparte del antes mencionado, es que tú como protagonista, es decir Ike, tiene un problema con uno de los generales del ejército rival, quien es el Caballero Negro. Este Caballero Negro fue alumno de tu padre y su verdugo.
Sí, ya ven cómo puede ser de dramática la trama. Este caballero negro tiene un conflicto con tu padre que quiere resolverlo a partir de usar un par de armas divinas. La primera, la espada que él posee, llamada Alondito, que prácticamente lo vuelve invulnerable. Es una de las razones por lo cual es tan fuerte y también por lo cual es un general del ejército enemigo. La segunda, llamada Ragnell, que es la espada que Ike aprenderá a usar, pero como Ike es un loco mercenario, esta espada es de 2 manos y él aprende a usarla con una sola mano, lo cual es bastante difícil por su peso. Sin embargo, aprendiendo a usar esta técnica de usar una espada de 2 manos con una sola mano, aprende a usar Aether, que es un golpe clásico que él usa tanto en el juego como en Smash, y que es de las pocas cosas que puede lastimar al caballero negro. Pues bien, Fire Emblem Path of Radiance tiene una gran trama y un gran gameplay, por lo cual le doy nivel 4 sobresaliente. Todo iba muy bien hasta cierto punto, sin embargo Fire Emblem Path of Radiance, aunque fue un gran juego y un éxito, no fue un éxito en ventas, por lo cual Intelligent System empezó a tener bastantes problemas en producir este tipo de juegos. Bueno, el siguiente juego es secuela de Fire Emblem Path of Radiance, se llama Fire Emblem Radiant Dawn y fue para la Nintendo Wii. ¿Cuál fue la situación de este juego? Que si Path of Radiance vendió poco, este vendió mucho menos. No solo por la luna promoción, es decir, este juego salió, pero no se le dio casi nada de apoyo comercial. Y eso que fue de uno de los juegos que fundaron la Nintendo Wii. Fue de los juegos que salió casi en el primer año de la consola. Además de que en realidad, si les soy muy sincero, es un muy mal juego. Mejor aspectos del combate en 3D que tenía Path of Radiance, pero la trama y otras mecánicas del juego lo arruinan. Voy a dar una palomita a favor de Radiant Dawn, porque tiene una mecánica de juego que no miré en ningún juego de Nintendo Wii, el cual es permitir pasar tu data de la memory card de Nintendo GameCube a la memoria interna de este juego. Es decir, permite pasar toda esa información de personajes, de avances, con los personajes de Radiant Dawn. La única vez que miré esto fue en Golden Sun, otro RPG, pero de la Game Boy Advance, pero nunca de 2 consolas diferentes, de un Nintendo GameCube a la Nintendo Wii. ¿Y por qué es importante esta información? Bueno, porque ayuda a desenvolver la trama, lo cual por desgracia es un punto negativo. Si bien es una continuación de Path of Radiance, aquí el protagonista no es del todo Ike. Ike regresa y vuelve a tomar el protagonismo, pero no desde el principio. La trama comienza años después de la guerra, donde uno de los personajes que no era tan protagónico, más bien era de tus aliados llamado Sotis, un pequeño niño ladrón, ahora ya un joven adulto, tiene a una compañera llamada Mikaya y vive en el reino del ejército enemigo que fue derrotado. Mikaya quiere tratar de volver a traer a su país, que estaba como antagonista del juego anterior, otra vez a la gloria. Es decir, que comienzas por un lado del grupo de los enemigos. Por lo cual, uno de los aliados importantes de Mikaya es el Caballero Negro, que sobrevivió en el juego anterior. Pero, ¿por qué existe esta continuación? ¿La guerra no había terminado en el juego anterior? Bueno, la guerra terminó, pero el conflicto de razas entre los Berork y los Laguz continúa, y más porque al no estar el imperio enemigo, ahora es la iglesia la que controla. Mikaya, la primera protagonista, tiene un medallón que si cualquier persona lo toca, llega a volverse loco. Este medallón es conocido como el Fire Emblem. Ah, interesante, ahí viene el nombre del juego. Pues sí, el Fire Emblem viene de varios aparatos tecnológicos. En el caso de Path of Radiance y Radiant Dawn es de este medallón. Este medallón contiene una especie de dios contrario al que profesa la iglesia, por lo cual Mikaya tiene que llevar este medallón a la torre del grupo enemigo de la iglesia, pero no lo hará solo, porque aparte de tener el Caballero Negro, en algún momento Ike se unirá a la trama y resolverá sus diferencias con el Caballero Negro. Pero Ike ya no es el joven que conocíamos. Ahora sí se puso a entrenar, ahora está más fuerte y ahora vencerá a su rival, el Caballero Negro. Radiant Dawn tiene un problema también con el gameplay, porque aunque la trama suena un poco interesante, llega a ser desastrosa, más para los 40 episodios que ofrece este título de sobremesa. El problema es de una mecánica llamada biorritmo. El biorritmo es una especie de línea ondulada, que sería como el de un hospital con los personajes, y dependiendo de cómo está un personaje en biorritmo va a ser su desempeño en combate. Si el biorritmo es bajo, los enemigos te harán pedazos por más entrenados que tu unidad, y si tu biorritmo es alto, vas a pelear mejor. Pero este biorritmo nunca se había intentado en un Fire Emblem. ¿Se intentará en otros juegos? Sí, pero no como lo está haciendo Radiant Dawn. El problema de este biorritmo es que uno no sabe qué momento usar un personaje. Puede que el biorritmo de un personaje esté muy alto, pero si no lo entrenaste va a ser un problema.
Otra característica positiva es que hay promoción de los personajes, es decir, un soldado se puede volver un general y posteriormente una unidad acorazada más fuerte que sería un jinete acorazado, lo cual le da muchos puntos al sistema de grindeo que tiene como JRPG. Pero por desgracia, Fire Emblem, Path of Radiance y Radiant Dawn no son juegos para cualquiera. A Path of Radiance le doy un nivel 4 sobresaliente, pero a Radiant Dawn es un juego muy pesado. La verdad es que le daría un nivel 2 básico, pero nada más por esas dos características a favor. Bueno, a partir de Radiant Dawn, Intelligent System tuvo un problema muy fuerte con Fire Emblem. No sabían qué proponer, no sabían si continuar con una historia original o pues traer de nuevo lo viejo a la actualidad, por lo cual salió el siguiente Fire Emblem para la Nintendo 10. De hecho fueron dos, pero solo una se trajo de Estados Unidos, es Fire Emblem Shadow Dragon, que es básicamente un remake del primer Fire Emblem. De antemano diré su calificación, nivel 2, básico. ¿Pero por qué? Porque el juego, aunque es una historia remake del primer Fire Emblem, y se agradece, porque el primero es la historia de Mart en el NES, este remake no solo carece de buen gameplay, también carece de buen apartado gráfico. Trataron de mejorarse los modelos 3D y 2D en la consola de 10. No se logró. Segunda, llega a ser bastante complejo para cualquier persona que quiera jugar Fire Emblem desde un principio. El online es terrible porque sí, tiene online, donde los japoneses destrozaban a todo el mundo como cualquier juego. Y otra mecánica que no me agradó es que, aún siendo un remake, tiene una característica horrible de los primeros Fire Emblem, la cual es, si quieres avanzar en los capítulos extra tienes que matar a tus unidades, lo cual es malo, porque una de las cosas que agrada en Fire Emblem es hacer un esfuerzo por lo que todo tu batallón y ejército sobreviva hasta el final del juego. Fire Emblem Shadow Dragon fue un fracaso comercial, un fracaso masivo, no solo por lo comercial, sino también en sistema de gameplay y como JRPG. Lo recomendaría jugar para alguien que es muy fan de Fire Emblem y quiere ver este lado de la trama que no conocía de la versión de NES. Sin embargo, sería para nomás ese nicho de personas. Y tan malo fue que Nintendo le dijo a Intelligent System: si para el siguiente Fire Emblem no mejoras las ventas, te cerramos la franquicia, así tronándole los dedos. Por lo cual, hasta este punto, todos los Fire Emblem no habían podido recaudar más dinero que el primero de Game Boy Advance. Cada vez iban generando menos ingresos, por lo cual es en este punto donde surgió el renacimiento de Fire Emblem en el Nintendo 3DS, y resurgió con Fire Emblem Awakening. En 2012, Fire Emblem Awakening fue un éxito comercial, tanto como juego de JRPG como juego de Nintendo. Recuerdo muy bien que en GameStop no pudieron con la demanda de este. ¿Pero por qué? ¿Tan bueno es? La verdad, sí lo es. Y les voy diciendo la calificación, nivel 4 sobresaliente. Fire Emblem Awakening no solo revoluciona el gameplay, sino también lo pule y te entrega un juego que es muy bueno para cualquier persona que quiera aprender a jugar este tipo de JRPG estrategia. Pero ¿de qué trata Fire Emblem Awakening? Bueno, para empezar tenemos a nuestro primer protagonista, Chrom, junto con nuestro segundo protagonista, quien eres tú, el estratega de nombre Robin, que obviamente puedes cambiar su nombre, personalidad, apariencia y género. Bueno, estos dos protagonistas llegan a tener un conflicto con todo el continente para evitar la resurrección del dragón de las sombras, Grima. Este dragón resurgirá en algún momento en el continente y lo destruirá todo. ¿Pero qué? ¿Es un dragón chiquito, tamaño de una persona? No es un dragón del tamaño de una cadena montañosa, casi medio continente, por lo cual su resurgir va a ser bastante peligroso. Chrom tiene una característica y es parte del linaje del primer protagonista de un Fire Emblem, es decir, sería el nieto de el buen Mart, por lo cual llega a haber un punto en la trama donde te encuentras con este Mart que viene para salvar esta línea del tiempo, lo cual no es cierto porque resulta que este Mart enmascarado es la hija de Chrom que viene del futuro para salvarlo, de nombre Lucina. Pues bien, estos tres protagonistas romperán las reglas de los viajes en el tiempo y de salvar a tu padre antes de que nazcas para poder evitar el resurgimiento de Grima. ¿Ven cómo la trama se escucha mucho más interesante que Radiant Dawn de Wii?
Pues bien, ¿qué otras mejoras existen? Para empezar tenemos una mejora que se implementó en el juego de Sacred Stone de Game Boy Advance. Puedes andar por el mapa entrenando, moviéndote las diferentes unidades. La otra mejora es que la promoción de unidades puede regresarse. Es decir, lo obtuve como espadachín a un personaje, pero me gustaría que fuera jinete o acorazado y aprendiera otras habilidades. Pues bien, el personaje tiene un nivel interno que le permite regresar en promoción y volverse a promover. Otra gran característica, que es algo que se volvió costumbre, es la implementación de los niños del futuro. ¿Qué son los niños del futuro? Pues bien, como mencioné, Lucina viene del futuro siendo la hija de Chrom, pues los demás protagonistas en la etapa del presente llegan a relacionarse y casarse, y sus hijos vienen del futuro para poder ayudarlos, que son unidades mucho mejores que las originales, porque absorben las características de los padres volviéndolos superunidades. Además del ser otro Fire Emblem que retoma la perspectiva en 3D que se había perdido desde la versión de Wii de Radiant Dawn, porque recordemos que Shadow Dragon quiso intentar hacer una especie de sprites en 3D que no funcionaron. Otra gran característica es que pone una nueva mecánica de gameplay de parejas, es decir, no tanto que te relaciones de pareja para tener hijos, sino a la hora del combate pueden estar dos unidades juntas e intercalarse para combatir y mejorar sus ataques. Fire Emblem Awakening fue un éxito comercial y por mucho uno de mis Fire Emblem favoritos, tanto que compré la edición limitada, con consola, con artwork y toda la cosa, y aún la conservo y sigue funcionando. Pues bien, después del éxito de Fire Emblem Awakening, Intelligent System ya tenía de nuevo el respeto de Nintendo, por lo cual hacía falta otro juego que trajera esas grandes mecánicas de Awakening y que mejorara con creces y obtuviera más ganancias para Nintendo. Pero Intelligent System dijo, ¿un juego? No, mejor hagamos 3. Por lo cual, el siguiente juego es Fire Emblem Fates, que tiene 3 versiones diferentes: Fire Emblem Fates Birthright, Fire Emblem Fates Conquest y Fire Emblem Fates Revelations. Pero pueden decir, ¿y por qué 3 versiones de Fire Emblem? ¿Por qué hacer 3 veces el mismo juego? Pues bien, porque son 3 visiones diferentes del conflicto. Para empezar, nuestro protagonista ahora es solo un lord llamado Corrin. Corrin, que es el avatar, que es tú, es una especie de niño feudal, pero es un niño feudal no como cualquiera, porque este tiene como característica que es mitad manaquete, es decir, que se puede transformar en dragón. Corrin vive junto con sus hermanos en el reino nocturno de Nor, quien tiene un conflicto bélico durante varios años con el reino de Occidente llamado Hoshido. Este conflicto llega a proporciones mayores cuando en un momento de la trama, Corrin tiene que decidir si apoyar al ejército de Hoshido o al de Nor. Unos pensarían, bueno, apoyarían los de Nor, ahí se creó, pero resulta que Corrin no nació en Nor, nació en Hoshido, y toda su familia biológica es del reino contrario de donde se crió, por lo cual no sabe si decidir si apoyar a sus hermanos de crianza o a sus hermanos de sangre. Es donde comienzan las 2 posibles rutas principales. La primera, Birthright, donde apoyas al ejército blanco, al ejército oriental de Hoshido y a tus hermanos de crianza, por lo cual todas las unidades de esa trama son parecidas a las unidades que serían en un ejército oriental, es decir, samuráis, ninjas y demás unidades similares. Y la razón principal por la que Corrin apoyaría al ejército del reino en donde nació no solo es por eso, sino porque su madre es asesinada en un momento importante de la trama. Pero sabiendo lo anterior, incluso Corrin puede decidir apoyar al ejército de Nor, y es donde sería la trama de Conquest. Una característica principal que tienen estos 2 juegos es que si lo vemos en nivel de dificultad, Hoshido sería fácil y Nor sería difícil. Además de que en Nor tenemos unidades típicas de un ejército medieval, es decir, jinetes, acorazados y espadachines mercenarios. La trama, como mencioné, es muy envolvente, parece telenovela de alta calidad de Televisa, con combinaciones de shonen genérico, pero en realidad es bastante entretenida. Tanto que el único punto de rejugabilidad que podría ser aburrido serían los capítulos de introducción, que son los primeros 3, pero es necesario comentar que este juego no son 2 visiones de la historia, es decir, no solo puedes apoyar a Nor o no solo puedes apoyar a Hoshido. Hay una tercera historia donde es no apoyar a ninguno y descubrir las revelaciones de por qué se generó este conflicto, lo cual es Fire Emblem Fates Revelations. En esta tercera historia, en esta tercera visión, como comento, Corrin decide no apoyar a ninguno y descubre que hay un tercer reino que trata de mantener estos 2 en conflicto para que no puedan unirse para destruirlo.
Y aquí es donde la trama se vuelve aún más interesante, porque ahora ambos reinos en un punto de la trama deciden tener el conflicto para saber qué está ocurriendo. Fire Emblem Fates fue muy criticado porque para poder tener los 3 juegos tenías que pagar 3 DLCs o ser de los pocos afortunados como yo que tiene el cartucho con las 3 rutas. Sin embargo, Nintendo decidió apoyar a la gente que solo compró un juego o el otro y hacerles descuentos para las otras rutas. La calificación que le daría a Fire Emblem Fates, Birthright, Conquest y Revelation sería de nivel 4, sobresaliente, porque aunque tiene algunos huecos argumentales, ¿qué historia no los tiene? Por último, y el último juego de Fire Emblem que hablaremos en este video, sería el último juego de Fire Emblem para una consola portátil, porque el que siguió fue el de Switch y ya hablamos de Fire Emblem Three Houses. Bueno, este Fire Emblem es Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, que es un remake del segundo juego de Fire Emblem de la NES, que es Fire Emblem Gaiden. Aquí tenemos un segundo intento por parte de Intelligent System de traer un remake, el cual quedó bastante bien. Toma aspectos del gameplay de Fates y también de Awakening y los pule con la trama de lo que sería Fire Emblem Gaiden. Bueno, tomando lo anterior en cuenta, ¿de qué trata Fire Emblem Shadows of Valentia? Tenemos a 2 protagonistas, al joven Al y a la muchacha Celica. Estos 2 personajes resulta que desde niños tienen una amistad muy fuerte, y si tomamos en cuenta que las amistades muy fuertes en los mundos medievales terminan con matrimonio, pues sí, en el momento ellos se van a enamorar y casar. Pero ¿qué tienen de especial estos niños? Es que ambos niños resultan ser príncipes feudales de 2 reinos en conflicto, y también descendientes directos de unos dioses importantes en la trama, unos dioses dragones. Por lo cual, para poder desarrollar la trama de Alm y Celica, tienes que avanzar casi al unísono por la historia de conflicto de Alm, que va más por el lado de la guerra, y la historia de Celica, que va tratando de desvelar cuáles son los secretos entre estos dioses antiguos para evitar una guerra. Ambos puntos colapsan al final de la trama, donde se unen como ejército y pueden lograr saber cuál es el verdadero enemigo en común. En cuestión de gameplay, las gráficas de 3D están muy mejoradas. En cuestión de trama, también. En cuestión de unidades y promoción, hay un pequeño problema en cuanto a las armas, pero nada del otro mundo. Este juego tendría una calificación de nivel 3, satisfactorio. Debo mencionar que estos 3 juegos de Nintendo 3DS, Fire Emblem Awakening, Fire Emblem Fates y Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, son los más recomendables para alguien que quiere probar esta franquicia. Muchas veces he encontrado gente en internet de que ay no, es que no es lo mío Fire Emblem, está muy aburrido, muy cliché de anime, muy difícil como juego de estrategia y JRPG, cuando ni siquiera han intentado con juegos que son pertinentes para alguien que no conoce esta franquicia. Pues bien, serían los más recomendables. Como han notado durante todo este video, he hablado con mucha emoción de todos estos de Fire Emblem porque son juegos que he jugado ya por más de una década. Yo creo que más de 15 años. Déjenme contar, 1, 2, 3, 4... Ya 18 años. ¡Wow! Se nota que es de mis juegos favoritos. Yo los invito a que traten de probar los que recomendé para novatos. Si quieren intentar con otra entrega de Fire Emblem, con mucho gusto. Pero para empezar con algo básico, tomen en cuenta mis recomendaciones y no le den la espalda a Fire Emblem. No porque aparezcan personajes de esta franquicia los juegos son malos. Traten de probarlos, denles una oportunidad. Y pues la verdad es que estoy muy contento de que esta franquicia ya cumpla 30 años existiendo. ¿Haré un video de los juegos anteriores a los antes mencionados? Sí, pero para poder hacer eso tengo que jugarlos. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en una futura reseña. ¡Chao!